Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, tu bondad. Gracias por estar en nosotros, por nosotros y para nosotros. Hoy te bendecimos, te glorificamos, Señor. Hoy te alabamos, te exaltamos, Señor. Y declaramos, Señor Padre, que tú hoy hablarás a nuestras vidas, a nuestros corazones. Como siempre lo has hecho, Señor, te rogamos que el día de hoy, en la mañana de hoy, tú puedas traer una palabra nueva, una palabra fresca, una palabra que nos bendiga, una palabra que nos anime, que nos aliente, que nos corrija, que nos exhorte. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque a pesar de la tormenta, de la gran tempestad que hoy está, Señor, puesta sobre el mundo entero, Señor, tú estás haciendo cosas maravillosas en nosotros. Así lo creemos, así lo vemos, así lo podemos sentir y sabemos, Señor, como dice tu palabra, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nuestro Dios es bueno, Señor. Gracias por ser ese Dios bueno que hace amanecer, Señor, el sol sobre justos e injustos, que hace amanecer el sol sobre buenos y malos. Gracias, Señor Padre, porque tu bondad nos acompaña y ese fruto maravilloso del Espíritu Santo, nos te pedimos que crezca cada día más en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes una palabra en el Evangelio de Juan, capítulo número 15, versículo número 4. Me puedas acompañar ahí en esta preciosa mañana. Evangelio de Juan, capítulo número 15, versículo número 4. Y hoy vamos a hablar de la permanencia en la vid. La permanencia en la vid. Juan capítulo 15, verso 4, dice la Escritura, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hoy vamos a aprender una palabra que tiene que ver mucho con la dependencia que nosotros debemos tener de nuestro Señor. Si de algo tenemos nosotros que alimentarnos todos los días, es de la palabra de Dios. En menor o mayor medida, usted necesita leer la Escritura todos los días. Usted necesita orar todos los días. Es una necesidad que cuando tú ya la vas desarrollando y la vas desarrollando, ya llega un momento en el que se convierte en un estilo de vida. Pero al principio no es tan fácil, ¿no? Cuando un niño nace, cuando un niño está en esa etapa de crecimiento, lograr alcanzar la madurez para un niño no es tan fácil. Lograr dejar de depender de esa asistencia, de esa ayuda que al principio el niño necesita, no es tan sencillo. A veces tienen que pasar 3, 4, 5 años para que el niño pueda desarrollar esa dependencia, independencia, y poderse valer por sí mismo. Pero eso es en el mundo natural. En el mundo natural el hombre va desarrollándose, va creciendo, va evolucionando y poco a poco se va destetando de esas personas que lo van ayudando, Un lactante, por ejemplo, depende mucho de ese vínculo afectivo. Necesita tener a su mamá allí, lactándolo, dándole amor, dándole calor, hasta para poder dormir ellos necesitan estar allí. Pero conforme vamos creciendo nos vamos despegando y vamos logrando un nivel de independencia. Pero en el mundo espiritual es diferente. En el mundo espiritual, cuando nacemos en Cristo, no tenemos esa dependencia de Dios, no la hemos desarrollado, no la hemos aprendido, porque venimos del mundo. Venimos de una dependencia totalmente diferente, venimos de un modelo diferente, venimos de un estilo de vida diferente, venimos de depender de un 15 y un último, de depender de un salario, de depender de un trabajo, de depender de que nos llamen o no nos llamen, de depender de nuestros conocimientos, de nuestros dones, de nuestros talentos. Entonces hay que hacer una transición cuando venimos a Cristo de la dependencia de nosotros mismos a la dependencia del Señor.
Y en el mundo espiritual, mientras más dependamos de Dios, más maduros vamos a ser, porque Él es nuestro Padre. En el mundo natural, en la medida que el Hijo se desprende del Padre, se cree que alcanza más madurez. Y se cree que un hijo alcanza madurez cuando ya es independiente, es autosostenible, ya no depende de su papá para sostener su economía, su hogar, para pagar los servicios, para pagar la renta. Eso es lo que se ve en el mundo natural. Pero en el mundo espiritual es diferente. En el mundo espiritual, mientras usted y yo tengamos más acercamiento al Padre, mientras usted y yo tengamos más que pedir, tengamos más que dar, tenemos más que entregar, tengamos más que relacionarnos con Él, en esa medida vamos a ser personas más maduras. Entonces, eso es lo que Jesús nos está enseñando cuando Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Está hablando Jesús de un vínculo de permanencia, de un vínculo de permanencia. Y la palabra permanecer, quiero que usted tome nota de esto, la palabra permanecer aparece solamente en este pasaje, aparece mencionada 10 veces. Vea usted si no es importante permanecer en Dios, que en este pasaje, que en mi Biblia se titula Jesús la vid verdadera, en este pasaje aparece 10 veces. Jesús habla 10 veces de que debemos permanecer. Y la palabra permanecer está relacionado con perpetuarse, está relacionado con habitar, está relacionado con hacer morada. En estos días yo daba un mensaje y enseñaba cómo el Espíritu Santo, cuando vino sobre Jesús en el río Jordán, dice la Escritura que permaneció sobre él, porque en Jesús no había nada que pudiera espantar al Espíritu Santo. Y recuerde que la Escritura dice que el Espíritu descendió como paloma, y sabe que es fácil de espantar una paloma. Usted se le acerca y ella sale volando. Usted la asusta y sale volando. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Pero para nosotros lograr que Él permanezca en nosotros, tenemos que tener un estilo de vida agradable a Dios, para que de esa forma Él pueda permanecer en nosotros. Ahora Jesús nos invita a que debemos permanecer en Él, habitar en Él, morar en Él y Él morar en nosotros. Jesús dijo: el que permanece en mí y yo en Él. El que permanece en mí y yo en Él. Entonces permanecer en esa vid es tener una relación, tener una comunión muy pero muy cercana. Y de esa comunión que usted y yo vamos a tener cercana con Jesús, va a depender que usted y yo seamos personas exitosas, seamos personas productivas, seamos de buen testimonio y seamos un ejemplo para muchas personas. El que permanece en la vid tiene la vida, porque Jesús es la vida. Y el que permanece en la vid puede llevar el fruto. Acuérdense que Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que llevéis fruto, en que llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca. El que no está en Jesús, el que no permanece en Él, no puede producir ese fruto, y mucho menos puede llevar ese fruto. Entonces, todo esto te lo digo como introducción, porque es lo que vamos a estar desarrollando en la mañana de hoy. Y cuando uno permanece en la vid, créame algo, cuando uno permanece en la vid, fácilmente uno puede reflejar esa luz que Jesús representa. Acuérdense que Él es la luz de este mundo. Y cuando nosotros permanecemos en Él, somos capaces de reflejar esa luz. Somos capaces de ser un reflejo de su amor y un reflejo de esa luz. Entonces, hay algunas evidencias bíblicamente comprobadas que las podemos aprender de cómo nosotros podemos evidenciar que una persona permanece en Jesús y permanece en Él. Entonces, al menos hay 4 evidencias que te quiero comentar en este momento.
Vamos a Juan capítulo 15, verso 10. Y la primera evidencia de que una persona permanece en la vid, permanece en el camino, permanece tomado de la palabra, asido del altar, permanece en Jesús y Jesús en él. La primera evidencia es que es una persona que guarda sus mandamientos. Juan 15, 10 dice la Escritura: si guardáis o si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí Jesús establece un punto de comparación, y el punto de comparación clave está en la palabra así como. Cuando Jesús dice así como, está diciendo: hey, como yo lo hice, yo quiero que ustedes también lo hagan. Como yo lo logré alcanzar, yo quiero que ustedes también lo logren alcanzar. Como yo lo logré desarrollar, quiero que ustedes también lo logren desarrollar. Ahora, la palabra dice que guardemos los mandamientos y permanezcamos en su amor. Pero en la palabra hay muchos mandamientos. Pero acuérdense que hay dos principales mandamientos, si ustedes los conocen. Y los que no los conocen, que ven este video, les quiero decir que los dos mandamientos más importantes que están en la Escritura son amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú haces eso, estás cumpliendo la ley. Estás cumpliendo prácticamente con todo lo que Dios establece en su palabra. Tú me dirías: pastor, ¿y qué pasa con los 10 mandamientos? No que son 10, ahora usted lo resume en 2. Pero si usted lee y estudia los 10 mandamientos, usted se da cuenta que los primeros 6 mandamientos están relacionados a amar a Dios. Primero, los primeros 4 mandamientos. Y los últimos 6 mandamientos están relacionados con amar al prójimo. Porque si tú amas a tu prójimo, no lo matas. Si tú amas a tu prójimo, no lo robas. Si tú amas a Dios por encima de todas las cosas, no buscas un Dios ajeno a Él. Y así, todos los 10 mandamientos se pueden resumir en 2 principales: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a Eclesiastés capítulo número 12, versículo 13, para que usted pueda ver algo allí. Eclesiastés capítulo número 12, versículo número 13. Dice la Escritura: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre. Y la palabra temor a Dios no está vinculada a tenerle miedo a Dios. Mucha gente no hace lo malo por miedo a irse al infierno. Y ese no es el evangelio del reino. El evangelio del reino no es dejar de hacer lo malo por miedo a irse al infierno. El evangelio del reino, dice la palabra, es poder para salvación de todo aquel que cree. Entonces, cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, nosotros estamos guardando en nuestro corazón el amor de Dios. Por eso Jesús lo dijo: guarda mis mandamientos y permaneceréis en mi amor. ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Dios si no nos adaptamos, no nos apegamos a la norma? Y tenemos que ser tan, pero tan humildes, porque ¿a quién le gusta que le den una orden? ¿A quién le gustaba pequeño que lo corrigieran? ¿A quién le gustaba o a quién le gusta que le digan: mira, lo hiciste mal, esto no se hace de esta forma? ¿A quién le gusta reconocer su error? ¿Sí? Pero tenemos que tener esa humildad necesaria para poder reconocer nuestros errores y poder decir: bueno, Señor, me equivoqué, voy a corregir, voy a volver a entrar en tu amor, voy a volver a entrar en esa vid verdadera, voy a volver a tener esa comunión contigo, esa relación contigo. Entonces, el que permanece en la vid guarda los mandamientos, y no solo los guarda, sino que los pone por obra. Juan capítulo 15, verso 17, dice la Escritura: esto os mando, que os améis unos a otros. Amarse el uno al otro
está tan pero tan vinculado a permanecer en Jesús, que si usted no es capaz de amar a su hermano, usted no puede decir que ama al Maestro. Porque para amar a Jesús, que no lo ve, usted primero tiene que amar a su hermano que lo ve. Y ese nivel de amor en nuestra fuerza no lo vamos a poder alcanzar. Tenemos que primeramente recibir la revelación del amor de Jesús para poder alcanzar ese nivel de amor. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, que para que una persona pueda permanecer en Jesús o permanecer en la vid, tiene que guardar la palabra de Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Lo segundo que te quiero comentar, o la segunda evidencia de que verdaderamente estás permaneciendo pegado allí a esa vid, es seguir el ejemplo de Jesús. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 6. Vamos ahí. Primera de Juan está en el Nuevo Testamento, capítulo número 2, versículo 6. A mí me encanta este pasaje, o este verso. Dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hace unos días atrás, ayer y el jueves, estuve dictando una capacitación sobre liderazgo con propósito. Y hay una diferencia muy grande entre lo que es el concepto de liderazgo en el mundo y el concepto de liderazgo en la Biblia o en la palabra de Dios. Y créeme, son dos conceptos totalmente contrapuestos. O sea, son dos conceptos que no se asemejan en nada. Porque lo que para el mundo es un líder es una persona que hace cosas. Eso es un líder. Pero en el mundo de Dios, un líder se define por el ser. En el mundo espiritual, el ser define el hacer. ¿Qué significa esto, pastor? Que hay personas que son, por ejemplo, de pocas palabras, que no hablan mucho, pero su testimonio de vida habla más que cualquier palabra que ellos puedan expresar. El liderazgo que usted ve en el mundo no es así. Usted puede de pronto conocer un futbolista muy famoso, no vamos a nombrar a ninguno, un futbolista muy famoso de los equipos más reconocidos de fútbol del mundo. Y a la plantilla de ese equipo no le interesa si ese futbolista tiene 2 o 3 mujeres. No le interesa si ese futbolista toma alcohol y maneja ebrio y le han puesto multas por manejar ebrio. No le interesa si ese futbolista paga o no paga impuestos. No le interesa si ese futbolista está relacionado a la brujería, a la santería, al espiritismo o cualquier cosa mala. A ellos lo que les interesa es que ese futbolista marque goles y los lleve a campeonatos y a ganar trofeos y a ser el mejor equipo del mundo. Eso es lo que le interesa. Lo demás no importa. Porque ese es el liderazgo en el mundo. Un liderazgo donde el ser no vale nada sino el hacer. A mí no me importa quién tú seas, a mí me interesan los resultados que tú me puedes dar. Ese es el liderazgo en el mundo. Pero en el mundo espiritual es totalmente diferente. En el mundo espiritual Jesús dice: el que dice permanecer debe andar. Pero no lo dijo Jesús, lo dijo el evangelista Juan. Debe andar como él anduvo. Debe ser como él es. Debe hablar como él habló. Debe caminar, debe amar como él amó. Debe ser empático con las personas. Debe estar enfocado en la necesidad de las personas, no en las necesidades personales, en las necesidades propias. Entonces son dos liderazgos totalmente contrapuestos, porque en el liderazgo cristiano el ser define el hacer. Entonces el que dice permanecer en él debe andar como él anduvo. Jesús anduvo en santidad, Jesús anduvo en obediencia, Jesús anduvo menguando él su carne para poder hacer la voluntad del Padre. Tanto menguó que en el momento de su dolor dijo: Señor, aparta de mí esta copa, si es posible,
Bueno, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y menguó tanto, pero tanto como hombre, que en la cruz, ya crucificado, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, fue tanto el nivel de menguar en la carne, que sintió hasta que el Padre lo había abandonado, cuando él y el Padre eran uno solo. Imagínense eso. Entonces, la palabra lo dice claro: el que dice que permanece en él. Esta palabra va a sonar fuerte, pero hay mucho bocón en el mundo espiritual. Hay mucha gente jactanciosa, hay mucha gente llena de egos espirituales, que dicen estar muy llenos, que dicen ser hombres a los que Dios dijo, Dios me habló, y Dios me mostró, y Dios me habló, y Dios me habló, y Dios me habló. Pero sus vidas son un desastre total. A esas personas que dicen Dios me habló, no le pregunte por su familia. A esas personas que dicen el Señor dice, el Señor me habló, el Señor me mostró, no entre usted a su casa. No vea cómo tiene su matrimonio. No vea en qué condición están sus hijos. Porque definitivamente hay personas que dicen ser algo y no lo son, o dicen ser algo, pero con sus frutos demuestran algo totalmente opuesto. ¿Sabe cómo se llama eso? Cuando hay coherencia entre lo que yo digo y lo que yo soy. Eso se llama integridad. Integridad. Jesús era una persona íntegra en toda su manera de vivir. Íntegro. Él era lo que él decía que era. ¿Qué decía Jesús que era? El Hijo de Dios. Sus acciones así lo demostraban. Por eso cuando Juan se ofende en la cárcel y manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si en verdad era él o esperaban otro, Juan decía: ¿será que yo me equivoqué? ¿Será que fue una emoción? ¿En verdad este es el Mesías? Y Jesús no le dijo a Juan: bueno, mira, dile a Juan que la palabra dice en el libro del profeta Isaías que yo nacería de una virgen y que de Belén vendría la salvación de este mundo. No, Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo: dile a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, y a los pobres se les es anunciado el evangelio del reino. Es decir, por las señales que él estaba haciendo, le estaba dando testimonio a Juan de que él era el Mesías, o de que él es el Mesías. No le dijo: mira, acuérdate que se profetizó de mí, acuérdate que vine de un vientre virginal. No, lee la palabra, estudia un poquito. No, dile a Juan que las señales me están siguiendo. Ahora te pregunto, ¿te están siguiendo señales, te están siguiendo milagros, te están siguiendo prodigios? Luego que tú predicas, ¿pasa algo en el mundo espiritual? Cuando tú das una consejería, cuando tú haces una llamada de apoyo espiritual, ¿algo está sucediendo? Porque si nada está sucediendo en el mundo espiritual que está alrededor de ti, no estás logrando entonces influir. Y los líderes cristianos estamos llamados a tener un efecto, algo que trascienda. O sea, tu palabra tiene que trascender más allá de lo biológico, de lo orgánico, de lo natural. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Una vida llena de oración, venciendo tentaciones, venciendo demonios, venciendo espíritus inmundos. Y no podemos andar como él anduvo si no tenemos comunión con él. Jesús permanecía en comunión con el Padre, oración continua, se alejaba, se aislaba, ¿sí? Hacía micro cuarentenas, se aislaba de todo el mundo, distanciamiento social. Él se apartaba de la gente para poder estar en comunión con su Padre, para poder estar en comunión con su Padre. Por eso yo creo que el objetivo más importante de esta temporada que estamos viviendo es mejorar nuestra relación, nuestra comunión con Dios. El que permanece en él vive lejos del pecado. Primera de Juan capítulo 3 verso 6. Ahí está usted ya en Primera de Juan, solo dele vuelta a su página. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Por qué usted peca? Porque dejó de permanecer en él. ¿Por qué usted peca? Porque dejó de orar.
¿Por qué usted comienza a ver cosas que no tiene que ver? Porque en vez de estar orando, se está distrayendo en otras cosas. Se desenfoca. Acuérdense que estos días hablábamos del desenfoque. La gente desenfocada, entonces no sabe a dónde va, pierde su norte. Si usted permanece en Él, si usted está enfocado en Él, olvídese, hermano, el diablo va a venir, lo va a tentar, pero no va a poder con usted. ¿Ok? Permanezca en Él, y permanecer en Él significa poder vencer la tentación. El que permanece en Él no peca. Entonces, ¿por qué la gente peca? Porque no permanece en Él. ¿Por qué la gente peca? Porque no está en Él. Por eso la gente peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso Jesús logró mantener una vida sin un pecado, ni uno solo, con tantas tentaciones, ¿no? Ojo, con tantas tentaciones, ni un solo pecado. Ni podía él despertar pecado en otra persona, porque Dios no tienta a nadie, dice la palabra. Por eso dice la Escritura que Jesús no era de buen parecer. Jesús no era de buen parecer físico, porque si él fuese un hombre de buen parecer físico, las mujeres se hubieran fijado en él. Y él no vino a este mundo a provocar tentación en las mujeres, en la carne. Pero a través de él podemos ser libres de ese pecado. Podemos ser libres de esa atadura, de esa ligadura. Si nosotros le hemos visto, si nosotros le conocemos, tenemos que tener la fuerza para vencer ese pecado y para vencer esa tentación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es pecar? ¿Qué es pecar? Pecar es violar el mandamiento. Pecar es violar la ley. Cada vez que nosotros violamos la ley, violamos el mandamiento de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, estamos pecando, nos estamos separando de la vid. Pero si nosotros nos mantenemos agarrados de la vid, nosotros probablemente no pequemos. Y si cometemos pecado, porque obviamente los cometemos, dice la palabra que fiel es Dios para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Entonces, vamos ahora a 1 de Juan 4:20. 1 de Juan 4:20. Ahí mismo donde estamos, en el mismo libro. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Y qué es la mentira? Lo opuesto a la verdad. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Cada vez que usted miente, usted se hace hijo del diablo. Uy, pastor, eso suena duro, pero es así. Cada vez que usted miente, comete un pecado y está atado a la maldición de la muerte. Está atado allí a esa obra demoníaca y a esa manifestación demoníaca. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. ¿Ok? Entonces, la permanencia en Jesús, para nosotros decir que permanecemos en Él, recuerde, tenemos que vivir alejado del pecado, tenemos que amar a Dios, pero también amar a nuestro prójimo. Y la cuarta señal de que permanecemos en Dios es que su Espíritu permanece en nosotros. Y eso está allí en 1 de Juan capítulo 4, verso 13. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él. Es decir, hay una señal bíblicamente establecida para saber si una persona permanece en Dios. Y déjame darte un consejo. ¿Quieres ser exitoso en la vida? Relaciónate con personas que permanezcan en Dios. Relaciónate con personas que ya llegaron al lugar donde tú quieres llegar. Si tú quieres llegar al éxito, te tienes que relacionar con personas que ya llegaron al éxito. ¿Quieres llegar a la santidad? Relaciónate con personas que ya están alcanzando ese nivel de santidad. ¿Quieres llegar a ser una persona ilustre de letra, doctor en la ley? Si quieres, pues relaciónate con ese tipo de personas. Tú no puedes llegar a un nivel alto si te relacionas con personas que están aquí abajo. Eso es un consejo para la vida. Mira lo que dice la palabra. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En que nos ha dado de su Espíritu.
¿Sí? Yo puedo saber que tú permaneces en Dios si yo puedo ver el fruto del Espíritu Santo dentro de mí. Si yo no veo amor, acuérdate, Gálatas 5:22, el primero que nombra es el amor. Todos los demás están relacionados al amor. Usted si no ama a una persona no le va a tener paciencia. Si usted no se ama a sí mismo no tiene dominio propio. Si usted no ama al prójimo no puede ser bondadoso con él. Y así, todas las manifestaciones del fruto tienen que ver con el amor. Con el amor. Entonces, para saber que una persona permanece, tenemos que ver ese fruto del Espíritu Santo en él. Y ahora vamos a ver cuáles son las bondades. Ya vimos cuáles son las señales de que Él permanece en nosotros. Pero vamos a ver cuáles son las bondades de permanecer en Él. Te dirá, bueno, pastor, pero ¿de qué me vale? ¿De qué me sirve? ¿Qué gano yo con permanecer en Jesús? Y la primera bondad que te quiero resaltar en esta mañana es que si tú permaneces en Él, Él permanecerá en ti. Él permanecerá en ti. Entonces es sumamente importante que para que tú puedas contar con el respaldo de Dios, con el apoyo de Dios, con la presencia de Dios, para que tú puedas sentir que Él está contigo, que Él te está ayudando, que Él te está acompañando, que Él está allí para ti, primero tú tienes que estar en Él. Pero la gente dice, Dios no existe. No, no es que Dios no existe. La gente no busca al Señor. Dios allí está. Pero para tú poder ser, ¿cómo te digo yo? Beneficiario de todo lo que Él tiene para ti. Hay una condición, hijo. Tienes que permanecer en Él. No puedes vivir alejado. ¿Sería justo esto? Que una persona aborrezca a Dios y pueda recibir bendiciones de Dios. ¿Sería justo eso? De ninguna manera. Dios le va a abrir los cielos a los que permanecen en Él. Por eso yo declaro esta palabra sobre tu vida. Si tú permaneces en Él, no vas a conocer la crisis. O mejor dicho, vas a conocer un lado de la crisis. El lado bueno de la crisis. Porque la crisis es la combinación de una oportunidad con un desequilibrio o una catástrofe. Hay quienes en este momento de crisis están en catástrofe, pero hay otros que están creciendo. ¿Por qué? Porque están permaneciendo en Él. Y cuando tú permaneces en Él, a pesar de que todo parezca contrario, Él te hace crecer. Él te hace crecer. Entonces es una bondad muy grande, que cuando nosotros permanecemos en Dios, Él permanece en nosotros. ¿Ok? La segunda bondad que logramos alcanzar es que el amor de Dios se perfecciona más en aquellos que permanecen en Él. Dios te ama, pero quiere perfeccionar su amor más en ti. Y para poderse perfeccionar más en ti, tú tienes que permanecer en Él. Mira lo que dice el verso 18 ahí en el capítulo 4 de Primera de Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. Escuche esto. El temor y el miedo vienen siendo como sinónimos, ¿no? Nosotros vamos a hablar solo del temor. El temor. El temor es algo que está... Satanás está usando esto, el diablo está usando el temor para crear pánico en la población mundial. No todo lo que usted escucha es bueno, no todo lo que usted ve en la televisión es bueno, no todo lo que usted percibe en las redes sociales es bueno. Mucho miedo, mucho pánico, mucho temor. Quizás algunas personas, no estoy minimizando lo catastrófico que ha sido este virus sobre la población mundial. No lo estoy minimizando, sí, esto ha sido catastrófico, pero de verdad que los medios de comunicación lo han llevado a un nivel extremo. Yo hace mucho tiempo atrás, cuando esto apenas comenzaba, yo miré un canal de televisión y había una reportera y estaba comentando la reportera, hablaba de la cadena, del coronavirus, los tiempos, en cuánto tiempo se contagia una persona, cuánto tiempo transcurre, y decía en una de las estadísticas, tiempo que transcurre entre el diagnóstico y la muerte, 14 días. Y así estaba en la televisión. Una persona que lee eso, ¿no cree usted que se llena de temor? ¿No cree usted que se llena de pánico? Dígame si esa persona sufre de trastorno de ansiedad. Imagínense, esa noticia lo mata, lo destruye, se suicida apenas le den la prueba positiva y dice, bueno, me quedan 14 días.
Comienza a llamar a su familia, se comienza a despedir de la gente, hace un testamento y chao. ¿Sí? El temor, el miedo. Pero Romanos 12:21 dice que venzamos el mal con el bien y que no nos dejemos ganar por el mal. Es decir, ¿usted se va a dejar ganar por el miedo? ¿Se va a dejar ganar por el temor? ¿Se va a dejar ganar por lo malo? ¿O con el bien va a vencer el mal? ¿Qué dice la Escritura? Dice la palabra que en el amor no hay temor. ¿Se da cuenta que todo viene del amor? Pero si usted no permanece agarrado a la fuente de amor que es Cristo, ¿cómo va a poder vencer el miedo? ¿Cómo va a poder vencer la tentación? Tentación no solamente está vinculado al área sexual. Uno dice, no, es que el hermano Gregorio cayó y de una vez la gente cree que fue infiel. No, tantas tentaciones que hay, hermano. Tantas tentaciones que hay. Y el miedo es una tentación tan grande hoy día, tan grande. Y la gente cayendo en el miedo, cayendo en el terror, cayendo en el pánico. Y una de las bondades de permanecer en la vida es que permanecemos en su amor. Y cuando permanecemos en su amor, logramos vencer estos temores, estos miedos. Miren, hay gente. Yo voy a hablar de un caso muy particular, muy cercano a mi familia, muy cercano a mí, porque está dentro de mi familia. Hay gente que no cree en el matrimonio, no cree en el matrimonio. Y les cuesta creer en el matrimonio sencillamente porque vienen de un hogar disfuncional. Vienen de un hogar donde el matrimonio no funcionó. Yo no tuve ejemplo de matrimonio, dice la persona. Gracias a Dios el pastor Andrés sí tuvo un ejemplo donde mis padres llegaron casi 30 años de matrimonio, los separó la muerte. Por eso yo aspiro y espero en esta vida llegar a muchos años. Ya tenemos 14 y el año que viene hacemos los 15 años con el favor de Dios. Pero hay gente que no cree en el matrimonio. ¿Por qué no cree en el matrimonio? Porque está lleno de miedos, está lleno de temores. Gente que no cree en el hombre, mujeres no creen en el hombre llenas de temores y de miedos y no logran vencer esos miedos. O hombres que no creen en las mujeres por lo mismo, porque pues vienen de una decepción, de un fracaso. Hay gente que no cree en el negocio porque le fue mal en un negocio. Entonces, ¿los negocios son malos porque a ti te fue mal en el negocio? No podemos vivir de malas experiencias. No podemos caminar por una mala vivencia que tuvimos en el pasado. O sea, si a mí me fue mal con un médico, yo no puedo decir que los médicos son malos. Si a mí me fue mal con un mecánico, yo no puedo decir que todos los mecánicos son ladrones, que todos son estafadores, que todos le cambian las piezas nuevas por las viejas. Si a mí me fue mal con un carpintero, como de hecho así me fue mal con un carpintero, yo no voy a decir todos los carpinteros son malos. Pero la gente generaliza. Pero ¿cómo vamos a vencer esos miedos? Con el amor. Mientras más amor le des a tu prójimo, más fácil ese miedo se va a ir de ti. ¿Quieres vencer el miedo? Ama a tu prójimo. ¿Quieres vencer miedo? Ama a Dios. ¿Quieres vencer el miedo? Ámate a ti mismo. Amén. 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 La tercera bondad es que el que permanece en la vid, esto es maravilloso. Pero también esto es lo que atrae mucha gente. Atrae mucha gente. Porque mucha gente llega a la vid buscando algo. Porque Jesús dice que el que permanece en él, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15:17. Primera de Juan 4:18. Vamos a Primera de Juan. Venimos de allí, ¿no? ¿Cierto? Sí. Primera de Juan 4:18. Ayúdenme allí a buscar, por favor, porque tengo acá la cita de pronto mal copiada. En el amor no hay temor. Sí, pero esa ya la leímos. Es Juan 15:7. Disculpe usted allá en casa. Es Juan 15:7. Y yo corrijo acá. Juan 15:7. Dice la Escritura: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo
Pedid todo, lo que quieres. pedid todo lo que Que queréis quieres. Y os será hecho. y os será hecho. O sea, hermano, ¿qué podemos nosotros necesitar que Dios no nos pueda dar? ¿Qué podemos nosotros anhelar que Dios no nos pueda dar? ¿Qué podemos nosotros pedir que Dios no lo tenga en la mano si Él es dueño de todo? ¿Qué podemos pedir que Dios no nos pueda dar? Pero ¿sabes cuál es el requisito? Permanecer en Él. Permanecer. Y permanecer no es ir ocasionalmente a la iglesia. Permanecer no es conectarme, poner el teléfono los sábados y dejarlo ahí y me voy a hacer otra cosa. No, más allá de eso, es tu relación con Dios. Es tu comunión con Dios, es tu comunión con tus hermanos, es amar a tus hermanos, amar a tu prójimo, amarte a ti mismo, amar a Dios por encima de todas las cosas, cumplir la ley, guardar sus mandamientos, ponerlos por obra. Que el Espíritu Santo permanezca en ti. Que seas una persona exitosa, productiva. Que prevalezca el ser y no el hacer. Que haya integridad en ti. Que haya coherencia entre lo que tú piensas, lo que hablas y lo que haces. ¿Sí? No puedes pensar de una manera. Mire, el que piensa de una manera pero actúa de otra es un hipócrita. Porque el que abraza a un hermano pero está pensando mal de él, ya está pecando. Es un hipócrita, ¿sí? Así de plano, es fácil. Es un hipócrita. La tercera entonces, permanecer. Permanecer en Dios nos permite alcanzar todo lo que queremos. Todo lo que queremos. Y para finalizar, en el verso 11, dice la Escritura: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros. Es decir, que el que permanece en Dios no pierde el gozo. Amén. No pierde el gozo. Podrá perder batallas, pero permanece gozoso. Podrá perder un hijo, pero permanece gozoso. Podrá perder dinero, podrá haber hecho un mal negocio, podrá haber perdido tiempo, que el tiempo es muy valioso, créeme, pero permanece gozoso. Podrá haber perdido hectáreas de tierra, podrá haber perdido una siembra, pero permanece gozoso. Yo te digo esto: puedes perder cualquier cosa, pero si permaneces en Jesús, tú le vuelves a pedir lo que perdiste. Y dice la Biblia que Él lo va a restaurar 3 veces más, 100 veces más lo que perdiste. Él lo puede restaurar al doble. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué perder el gozo cuando pierdes algo? ¿Por qué perder el gozo cuando perdiste una oportunidad si Dios te puede restaurar 2 oportunidades más? ¿Por qué perder el gozo si sientes que perdiste tu tiempo? ¿Por qué pierdes el gozo si Dios te puede restaurar ese tiempo? ¿Por qué perder el gozo cuando sientes que no lo hiciste de la forma adecuada? Que no tomaste una decisión en el momento adecuado. Si Dios te puede dar la oportunidad nuevamente, todo lo que le pidas al Padre, Él te lo puede dar. No podemos vivir mirando el pasado de Señor, si yo hubiera hecho esto hace 2 años atrás, 5 años atrás, 8 años atrás. Quiero cerrar con esta reflexión. En el año 2015, yo comencé a ver mis colegas en el Hospital Noriega Trigo en San Francisco. Me decían: Andri, prepara tus papeles, vámonos a Ecuador. Otros me decían: vámonos a Chile. Otros me decían: vámonos a Perú. Prepara los papeles, no están pidiendo casi requisitos. Hoy día todos ellos están triunfando, son exitosísimos médicos, están triunfando en el exterior. Son médicos muy capacitados y están dando lo mejor, están con buena remuneración económica. Yo hubo un tiempo en mi vida donde yo decía a mi esposa, decía: mi amor,
Si hubiéramos escuchado ese consejo, si hubiéramos hecho eso en aquel tiempo cuando la cosa se podía hacer, ahora hay tantas trabas, tantos problemas, tantas dificultades, si hubiéramos hecho eso, no estuviéramos de pronto viviendo lo que hoy estamos viviendo. Pero ¿sabe qué? Dios tiene un tiempo para cada cosa. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y las oportunidades que no aproveché en el pasado, Dios me está colocando hoy día en mi presente oportunidades mucho mejores. Porque ese es el Dios al que le creemos. Un Dios que restaura, un Dios que te vuelve a dar una oportunidad, un Dios que te vuelve a dar esa. ¿Por qué perder el gozo? Si permanecemos en Dios, no hay razones por las cuales perder el gozo. Yo te quiero invitar a que permanezcas en esa vida, a que permanezcas conectado, a que permanezcas tomando de esa agua, a que permanezcas bebiendo de esa agua dulce que sale de esa fuente. Cuando estamos conectados allí, cuando estamos unidos a Jesús, mira, de verdad, Él va a estar en nosotros. Él va a estar en nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está en nosotros? Amén. Él está en nosotros. Y no solo está en nosotros, está para nosotros y por nosotros. Amén. Así que quiero orar en esta mañana, bendecir tu vida y bendecir tu familia y animarte. ¿Sabes cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer de una manera muy sencilla. Agarra a tu familia y enséñales la palabra. La palabra. Levítico capítulo 19, verso 32 dice que tenemos que ser temerosos de Dios, que tenemos que obedecer a la gente que tiene canas. Y mire, quizás usted no logra ver las canas en mi cabello porque ayer mi esposa me cortó el cabello. ¿Quiénes han tenido que pasar por eso? Cuénteme ahí en el chat cómo le ha ido en esta cuarentena con esto del corte de cabello, ¿no? Sí, y bueno, yo me sorprendo porque cada vez que me siento o en un barbero o me siento aquí con mi esposa y me pasan la máquina, cada vez veo caer más pelo blanco al suelo. Antes lo veía caer negro, ahora veo caer el cabello blanco. Ojo, y estoy muy lejos todavía de los 40 años, muy lejos. Y ahí están las canas. Sabiduría. La sabiduría, la experiencia, eso que Dios te da para que otros lo puedan tomar también. Entonces, iglesia, quiero animarte a mantenerte en la vid, a mantenerte conectado. Estos son tiempos muy tentadores, muy tentadores. Muchas personas están siendo tentadas a caer. Yo pastoreo un colegio, hago un trabajo de capellán en ese colegio. En ese colegio hay 840 alumnos, que sumado a su mamá y a su papá y a uno o dos hermanos, estamos hablando de casi unas 2000 personas. Usted no se imagina todo lo que me toca luchar, pelear, guerrear, conflictos. Mi pastor Francisco lo ha predicado. Los hogares cristianos se están viniendo abajo, cayendo en tantas tentaciones. Están bien. Ahora, si eso está ocurriendo en los hogares cristianos, ¿qué queda para los hogares que no tienen a Cristo? Permanezcamos en Él. Y si usted no está en Él, venga a Él. Quiero orar por esa persona que puede estar viendo este video. Siempre hago esto. A pesar de que los que se conecten ya tengan a Cristo y tengan 50 años, ya tengan un rango, sean arcángeles, querubines. Pero siempre me gusta hacer esto cada vez que predico. Porque este mensaje lo puede estar escuchando. Si usted lo comparte, este mensaje lo puede escuchar. De pronto, hasta el reciclador que pase frente a su casa, que no tiene a Cristo y que se va fumando una pipa de marihuana. Y este mensaje puede cambiar su vida. Poderle llevar ese mensaje a esa persona y cumplir la gran comisión. Ese es nuestro objetivo. Irnos al cielo, pero no irnos solo, llevarnos a muchos con nosotros. Pero quiero decirte algo, el 98% de las iglesias no cumplen la gran comisión.
y no la cumplen por 4 razones. Son 4 preguntas que ellos se hacen. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Si yo no soy el pastor, no soy el líder, no soy el anciano, no soy el diácono de la iglesia, ¿por qué lo tengo que hacer yo? La segunda pregunta que se hace y la toman como excusa: ¿a quién le voy a hablar? ¿Qué? ¿A quién? Si yo de mi casa para el trabajo, del trabajo para mi casa, no me relaciono con nadie, yo no hablo con nadie. La tercera razón: ¿qué voy a decir? No es que yo no sé qué decir, yo no conozco la Biblia, yo la leo y no la entiendo. Y la cuarta razón: ¿cuándo? No, yo ni tiempo tengo, pastor. No me queda tiempo y salgo a las 5 de la mañana, llego a las 7 de la noche cansado, como, ceno, ¿y qué cree usted? Me duermo. No cumple la gran comisión. Entonces, usted tiene la ventaja de, a un clic que usted le dé, donde dice compartir, y etiquetar a una persona, para que esa persona lo pueda ver. Simplemente colocar este video en su mural. Ya, usted no pierde nada con eso. Y así el evangelio puede llegar a todas las naciones. Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días del mundo hasta el fin. Hagámoslo. Hagamos que esto corra. Hagamos que esto llegue. Así que si esto llega a personas que nunca han hecho esta oración, yo te quiero invitar: cierra tus ojos en casa. Y si este mensaje ha llegado a tu corazón y tú quieres recibir el amor de Cristo, quieres vencer los miedos, los temores, quieres perdonar, quieres tener la fuerza para dejar tu pasado atrás, solo no lo vas a poder hacer. Así que haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Hoy te ruego, Señor, que limpies mi pasado, que me laves con tu sangre preciosa. Y te ruego, mi Señor, que me ayudes a guardar tu palabra y a ponerla por obra. Yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Y no lo borres, Señor. Ayúdame a serte fiel y a seguir tus pasos, a permanecer en ti. Y te ruego que desde hoy, pídele el Espíritu Santo al Señor, y si ya tú lo tienes, acompáñame para que otros lo puedan recibir. Te ruego que desde hoy tu Espíritu descienda sobre mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oro, mi Señor, por las personas que ya tienen tu amor en sus corazones, por los que ya son discípulos, los que ya son tus hijos. Oro para que tú les des las fuerzas a ellos de permanecer en ti. Que nada nos separe, Señor, de tu amor, y que tu gracia y tu favor siempre estén con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.